Muy bien, entonces ese era respecto al septum atriopulmonar. Ahora vamos al septum atrial. Igual, ¿por qué se va a dar? Por la formación de tabiques. Muy bien. ¿En este sí van a participar los dos o solo almohadillas? Los dos, porque es interauricular. Si es atrial, es entre aurícula y aurícula. Entonces ya eso lo tiene. ¿En qué semana va a darse también? ¿Qué, doctor? ¿Se va a dar al mismo tiempo que el otro? Claro. Por eso que en las patologías no hemos visto que están todos, porque todos se están dando al mismo tiempo. Es un espejo. Miren, aquí es más de repente llamativo. Miren aquí, en la imagen uno. Se forma un septum que tiene forma de media luna, ¿sí o no? ¿Se forma en el techo o en la base del atrio primitivo? ¿Qué les parece? Se está formando en el techo, ¿no? Se forma un septum en forma de media luna en el techo del atrio primitivo, ¿ok? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? A esta región, que lo he envuelto con un círculo. Esa región se llama la región de los cojines aurículo-ventriculares. Así se llama. Cojines porque le da como una base, ¿no? Un cojincito para que se apoye, ¿ok? Región de los cojines de la base de la región auriculoventricular. Entonces, cada vez que se va favoreciendo el desarrollo, ¿qué es lo que está formando al final? Vamos avanzando, vamos avanzando, y aquí, vamos a borrar esto, se forma un foramen. Este es el foramen primario, ¿ok? Es decir, del septum primario se formará el foramen primario, que se está formando entre el borde libre del septum primario y los cojines auriculoventriculares, ¿sí o no? Se está formando entre eso. Se está generando como una pequeña abertura. ¿Y cuándo se fusionará? El foramen primario se cierra cuando el septum primum o primario se fusiona totalmente con el cojín. Como lo pueden ver aquí. Aquí ya se fusionó totalmente. Pero ¿qué es lo que les está llamando la atención mientras se está dando la fusión completa? ¿Qué está dándose en el número 3? ¿Qué es lo que llama la atención? Porque ya sabemos que está migrando, ¿no? Se está dirigiendo hacia los cojines, en la base, se va a fusionar. Pero ¿qué es lo que llama la atención? En el proceso. Que en el tabique o en el septum primario, ¿qué se está formando? El foramen secundario o el foramen secundo se está formando, ¿sí o no? Ahí lo pueden ver. Se está formando ahí. Se está formando en el centro del tabique primario. ¿Ok? Entonces, mientras se da la fusión, se forma el foramen secundario, que se da en el centro del tabique. Y luego se va a formar otro tabique en forma de media luna, que se va a conocer como septum secundario. Pero la pregunta es, ¿el septum secundario se forma a la derecha o a la izquierda del tabique primario? ¿Hacia dónde se está formando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Se está formando hacia la derecha. ¿Y qué es lo que va a pasar? Doctor, esto para mí, ¿para qué me importa? Ahí ahorita van a darse cuenta por esto. Cuando empieza de nuevo a generarse la migración y el crecimiento de lo que vendría a ser el septum secundario, entre las aberturas superior e inferior de este se forma el famoso foramen oval, que esto lo habrán escuchado ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué es importante el foramen oval al inicio? Porque como no hay, ¿verdad? No hay realmente proceso de la respiración per se cuando somos fetos, ¿verdad? Ni en la parte embrionaria, definitivamente, si no recibimos el oxígeno a través de la madre, la sangre tiene que pasar de la derecha a la izquierda, ¿sí o no? Entonces, el foramen ayuda a que esto se dé.
Y en el nacimiento, por los cambios de presiones, ¿qué pasa con el foramen oval? Se cierra. Entonces tú dices, pero el foramen oval, ¿de dónde venía? Del proceso de la formación del septum atrial, que se formó a partir del foramen secundario a la derecha del foramen primario. Ahí está, tu foramen oval. Durante la vida embrionaria, la sangre entonces se va a desviar pues de la derecha hacia la izquierda a través de esto. Pero el cierre funcional se va a dar por la disminución de la presión. ¿Ok? Como hay una obstrucción en la circulación placentaria, hay un aumento en la presión arterial izquierda cuando nacemos, ¿qué va a suceder? Que se cierre. ¿Está bien? Si no se cierra, ¿qué va a pasar? Vas a persistir y va a generar una persistencia del foramen y una comunicación. ¿Y para qué es importante entonces? Porque el septum primario y el septum secundario, al final, ¿en qué están dando pie? Que al fusionarse se forme el septum atrial. Ambos contribuyen al fusionarse con la parte de la base de los cojines que se forme el septum atrial. ¿Pero existe una abertura en el medio? Sí. Que está dada por el foramen oval. Así de sencillo, estimados, no es nada del otro mundo. Eso es lo que pasa ahí. ¿Qué consideraciones clínicas pueden existir? Ya hemos visto cómo se forma el septum. Ahora vamos a ver qué puede pasar si no se forma bien. Primero puede haber un cuadro clínico que se conoce como disminución de la permeabilidad del foramen oval, que es una situación clínica causada por una fusión anatómica incompleta. Una fusión anatómica incompleta del septum primario y secundario. Muchas veces se puede encontrar en el 25% de la población y no tiene implicancia clínica representativa. Otra situación clínica es el cierre prematuro del foramen oval, su mismo nombre lo dice. Cuando éste se cierra en la etapa prenatal, ¿se imaginan lo que va a pasar? ¿Va a poder llegar la sangre bien del lado derecho e izquierdo? No. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una hipertrofia del lado derecho, ¿verdad? Para tratar de compensar si hipertrofia el lado derecho y el lado izquierdo del corazón no se desarrolla bien. Interesante lo que pasa. Luego tenemos otra situación clínica que es el que está relacionado a estas dos imágenes, por si acaso, a la A y la B, que es el defecto del foramen secundario, que es causada porque existe una resorción excesiva del foramen primario y en consecuencia no hay una función adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se dan cuenta? Que hay una abertura, ¿verdad? Entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. ¿Y qué va a pasar? Que va a generarse un cuadro que podría llegar a ser representativo por la cantidad de sangre o pasar desapercibido si es que no existe una relación de demanda y oferta que no realmente sobreexija el corazón, el cual justamente se relaciona muchas veces a actividades deportivas, ¿no? Y luego tenemos el atrio común. Miren aquí. Solamente es una aurícula, ¿sí o no? ¿Lo ven? Es solo una aurícula. También llamado como el corbiventricular tricolar, ¿verdad? Que es causada por la falta completa. Aquí sí es ausencia total del septum primario y del septum secundario. Y al final se forma una sola aurícula. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Hay más implicancias? ¿Hay más datos clínicos y demás? Claro que sí. ¿Eso lo van a llevar en dónde? En pediatría. Pero por lo menos cuando ya vean estas situaciones clínicas, ustedes ya van a saber en qué semana se dio el evento, ¿verdad? Y por qué se dio el evento. Entonces, eso es paso a paso. No pretendo darles todos los datos, pero por lo menos
pinceladas representativas para que ustedes digan, ah, ok, esto lo voy a volver a ver y me voy a tener que centrar en un proceso anómalo de desarrollo de los septums atriales entre la cuarta y la quinta semana, donde el problema fue un problema de tabicación por proceso de almohadillas y de elongación. Esa es la parte en biología que tienes que luego reconocer en su momento.